Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, hoy volvemos al fútbol histórico, una sección que en el canal no ha tenido mucha audiencia, pero que os animo a ver. Hoy hablamos del Atlético de Madrid en la temporada 95-96, una de las mejores de su historia, donde consiguió ganar la Liga y la Copa del Rey. Vamos a comenzar con el vídeo. Aquí tomo mis apuntes y empezamos diciendo que, bueno, el Atlético de Madrid está en una época complicada, llevaba 2 años rozando los puestos de descenso e inició esta temporada con una renovación amplia. Jesús Gil confió en Radomir Antic para su proyecto y dio baja hasta 14 jugadores. En su lugar llegaron futbolistas jóvenes como Molina y Santidenia del Albacete, Roberto Fresdenoso del Español o el argentino Leo Villaguini. El búlgaro Lubo Penev era una de las estrellas, vino para hacer goles desde un equipo bastante desconocido en la antigua zona de Yugoslavia, y Milinko Pantic aterrizó en España desde el Pannonios griego, también una de las estrellas de esta liga. Este centrocampista fue la apuesta personal de Antic, y ya que desde el primer entrenamiento cambió la mentalidad de todo el Atlético de Madrid. Vamos a ver el inicio, que fue totalmente arrollador. Empezó perdiendo en los primeros minutos ante la Real Sociedad en su debut en Liga, pero acabó ganando 4-1 con un golazo de falta de Pantic, 2 de Lubo Penev y un último tanto de Simeone. En la siguiente salida en Santander, en el Sardinero, 0-4 vencía al Racing de Santander con otros 2 goles de Penev, que llegó a hacer 6 tantos en 4 partidos, teniendo una media de 1,5 goles por encuentro. Se acabaron ganando 8 de 9 partidos, lo que era una gran racha para los colchoneros. Los indios estaban de buen año. En los 12 primeros partidos mantuvieron su invicto y luego tuvieron algunas dudas, como con un empate a 0 ante el Rayo Vallecano en casa en el Vicente Calderón, todavía no estaba el Wanda Metropolitano, que es bastante moderno, y una derrota en el Santiago Bernabéu en el derbi. Siempre era el Madrid su bestia negra por aquel entonces. Llegó a estar hasta 12 o 13 temporadas sin ganar entre 2002 y 2014. Luego, después de este partido, coleó tanto al Oviedo como al Mérida, pero perdió en el Villamarín ante el Real Betis Balompié y volvió a perder el liderato en favor del Barça. Perdió el liderato antes en la derrota en Madrid, que me he equivocado, y contra el Betis se quedaba a un solo punto. Llegaba el partido más importante de la temporada ante el FC Barcelona. Hicieron el mejor encuentro de todo el año. Asfixiaron al Barça con una presión muy alta, con una defensa adelantada. Le ganaron 3-1 con 2 tantos de Lubo Penev, como siempre marcando goles el delantero búlgaro, y con un gol de Caminero para cerrar el encuentro. Los de Cruyff no pudieron hacer absolutamente nada. Luego, ante el Valencia se dio otro golpe de efecto. Un gol de Caminero en los últimos minutos fue suficiente para ganar. Los 5 últimos triunfos hicieron que en la primera vuelta el Atlético de Madrid acabara con 7 puntos de ventaja sobre la humilde Sociedad Deportiva Compostela, que ha vuelto a segunda vez este año, aunque es un equipo refundado, 10 sobre el Barça, 13 sobre el Valencia y 16 sobre su eterno rival de la capital, el Real Madrid, que hizo uno de sus peores años de su historia, solo logrando 70 puntos. Con el inicio del nuevo año también comenzaba lo serio en la Copa del Rey, en una competición que le gusta bastante al Atlético de Madrid. Después de eliminar a Almería y al Mérida en las rondas previas, se enfrentó al Betis en los octavos. El Atlético no sacó un buen resultado en casa, ya que empató a 1 en el Calderón ante el Real Betis Balompié. Sin embargo, consiguió ganar 1-2 en el Villamarín y accedía a cuartos de final, donde le esperaba el equipo chicharrero, los isleños, el Club Deportivo Tenerife. El 0-0 en el Heliodoro Rodríguez López fue suficiente para luego golear al conjunto canario por 3-0 en el Vicente Calderón. En semifinales, definitivamente, luego se enfrentarían al Valencia, ganando 3-5 en Mestalla, y aunque perdían 1-2 en el Vicente Calderón ante el conjunto Che, pasaron a la final. Su rival sería el Barcelona, ganando 1-0 al Español en el Camp Nou y 2-3 en el por aquel entonces era Sarriá o Cornellá. Y bueno, seguimos con el vídeo. Vamos a ver cómo empezaron también la segunda vuelta. Se seguía manteniendo esa regularidad, aunque hubo una inesperada derrota en Sevilla que le servía a los sevillanos para salir del descenso. El Atlético se repuso en Sarriá ganando 0-2 con 2 tantos a balón parado al Español. Y bueno, pues afrontaba un tramo decisivo de la temporada para viajar a Mestalla en esas semifinales de Copa, que ya hemos dicho que bueno, fue un partido grande. Nos metemos en detalle. El conjunto, que era dirigido por Luis Aragonés, el Valencia, se puso con una ventaja de 2-0, pero fue arrollado totalmente en la segunda parte. 2 goles de Pantic igualaban el duelo en 20 minutos. Villaguini, Juan Carlos y Roberto completaban una espectacular goleada por 3-5. El Valencia conseguiría un estéril e inútil triunfo en la vuelta 1-2 en el Vicente Calderón, y el Atlético estaba en la final.
En el torneo del Cabo la Copa distrajo un poco en el objetivo del Atlético de Madrid de ser nuevamente campeón de Liga. Perdieron 8 puntos en 3 partidos como local. La derrota ante el Valladolid, el empate ante el Zaragoza y sobre todo el triunfo del Real Madrid en el derbi hicieron que los de Antich acabaran perdiendo su ventaja. El nerviosismo rojiblanco empezaba a estar en los despachos, donde Jesús Gil protagonizó una desagradable pelea, una pelea histórica, con el asesor de José María Caneda en la sede de la Liga, donde le pegó un puñetazo en la cara, ya que Caneda le había dicho literalmente que era un trozo de carne con ojos. Seguimos con el vídeo y bueno, el Barça se acercaba a 3 puntos del Atlético. Ambos equipos aspiraban a lograr un doblete y se jugarían 2 enfrentamientos clave en 10 días. El 10 de abril del 96, culés y colchoneros disputaron la final de la Copa del Rey en el mítico estadio La Romareda, sede del Casa del Real Zaragoza. Los 90 minutos acabaron con un 0-0, pero un cabezazo de Milinko Pantić en la prórroga daba el primer título de la temporada a los rojiblancos. Luego, en la Liga, buscarían la ventaja a los culés el día de San Jordi. Recibía el Camp Nou a los campeones con ganas de quitar el liderato, pero el Atlético volvió a sacar ese espíritu campeón, ese espíritu luchador y golpeó primero con un gran regate de Camineros sobre Nadal que acabaría empujando dentro de la red Roberto Fresdenoso. Poco después, Cruyff, el hijo Jordi Cruyff, empataba para los catalanes y dedicaba el tanto a su padre y a su entrenador, que estaba siendo muy discutido y que ese año acabaría su etapa de 8 años en el Barça, una etapa muy gloriosa. El Barça buscó la remontada, pero los colchoneros terminaron matando el partido con un gran disparo de Vizcaíno y un tanto final de Biagini. Y vamos metiéndonos en el final de Liga, vamos metiéndonos con los nervios que empezó a tener el Atlético de Madrid, que casi pierde el título al final. Tenía 6 y 7 puntos de ventaja respectivamente sobre el Barça y el Valencia a falta del partido, a falta de 5 partidos. El alirón rojiblanco estaba muy cerquita y todo parecía cuestión de tiempo. Sin embargo, los de Antich empezaron a retrasar ese alirón. El Valencia, pues le ganó al principio. Luis Aragonés sabía de la importancia de este partido contra el Atlético y hizo unas polémicas declaraciones sobre Gil antes del encuentro. Está acojonado, se acojona con bastante facilidad. Eso le dijo al presidente del Atlético, que siempre tuvo una figura muy interesante y muy controvertida. Mijatovic abrió el marcador a los 11 minutos para el Valencia y Pantić empató con su 5º gol de falta directa en la temporada, registro que solo ha superado Messi con 6, una de estas últimas campañas. El delantero del Valencia marcó otro gol de penalti en el 55 y aunque Yeli empataba un poquito después, Poyatos daba el triunfo al equipo che por 2-3 al final. Con el Valencia ya le pisaba los talones a 4 puntos, el Atlético tuvo que dar su mejor versión fuera de casa. Ganaron por 1-3 con solvencia en el multiusos de San Lázaro ante el Compostela por, un claro resultado, ya lo hemos dicho, 1-3. Luego derrotaban 2-1 en casa a un descendido Salamanca y un gol a falta de 6 minutos en ese encuentro de Kiko Narváez hacía respirar al presidente colchonero, que dijo también estas polémicas declaraciones. Dijo que los jugadores charros, los salmantinos, estaban muy incentivados. Decía así Gil: hay cosas que no son coherentes y que se están viendo. Yo al cuarto de hora dije, hay que ver la prima que les han ofrecido, porque no es normal un equipo que no se juega nada y han entrado a matar como lo ha hecho. Pero es igual, yo les felicito, que tengan mucha suerte, pero están en segunda, que es donde se merecen estar. El Atlético se jugaba media liga en casa del Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. El Tete quería entrar en Europa en la próxima temporada. Pichi adelantó a los jugadores entrenados por Huygens, pero una jugada afortunada acabó dando el empate al Atlético a falta de 2 minutos. La victoria del Valencia ante el Español evitaba el alirón rojiblanco. Todo se decidiría en la última jornada. El Atlético, si sumaba un punto, era campeón de liga, no necesitaba nada más. Los rojiblancos recibieron a un Albacete que se jugaba el descenso, pero con el empuje de su afición abrieron el marcador al cuarto de hora con un gran cabezazo de Diego Simeone. A la media hora, Kiko recogió un saque largo de Molina de su guardameta, hizo el 2-0 que prácticamente dejaba el título de liga en las vitrinas del Atlético. Eran campeones 19 años después, lo habían conseguido los colchoneros y lograban el doblete en una de sus temporadas más históricas. Probablemente la 13-14 estuvo muy bien para el Atlético, ya que ganaron la liga en el Camp Nou ante el FC Barcelona con aquel recordado gol de cabeza de Godín, pero luego perdieron la final de Champions contra el Real Madrid, esa 10ª Copa de Europa para los madridistas. Jesús Gil, por aquel entonces, celebró por todo lo alto este título, y los seguidores colchoneros se reunieron en Neptuno para engrandecer a sus jugadores y para celebrar por fin el título. El recientemente fallecido Radomir Antic, por desgracia, fue este ingeniero de un equipo fantástico.
funcionaba como un auténtico reloj y se basaba en varios conceptos. Primero en el fútbol vertical, un fútbol ofensivo pero muy directo, que eso es importante en el fútbol de hoy en día. Ya se está comiendo el fútbol vertical y de ofensivo al de toque, de control y luego acabar en jugada. Una defensa muy adelantada, mucha presión y sobre todo las jugadas de estrategia. El Atlético de Madrid anotó 75 goles en liga y 37 de esos 75 fueron a balón parado, es decir, un 49%. Cifras fantásticas. La temporada siguiente el Atlético volvería a disputar la Copa de Europa, pero se quedaría un paso de llegar a semis, ya que fue eliminado por el Ajax de Ámsterdam de Luis van Gaal, que tenía jugadores como Kluivert o como los hermanos de Boer, Fran y Ronald. También otras polémicas declaraciones de Gil tras el partido, que decía que no sabía dónde había sacado el Ajax a tantos negros, parecían que los hacían con una máquina de churros, y decía que parecía el Congo cuando jugó ante el Ajax de Ámsterdam. Y bueno, pues finalmente unos datos que os dejo aquí en mi pizarra. Esta liga tuvo de especial que fue de 42 partidos, no se llegó a los 100, solo hizo 87 el Atlético de Madrid. El segundo fue el Valencia con 83 puntos, que también fue a la UEFA. Barça tuvo 80 puntos, fue tercero. Cuarto y quinto, muy sorprendente, Español y Tenerife con 74 y 72. Finalmente el sexto fue el Real Madrid con 70, en una de sus peores temporadas de la historia, aunque estuvo por debajo de los 70 puntos la campaña anterior, la 18-19, con Santiago Solari, Zinedine Zidane y Julen Lopetegui en el banquillo. En el descenso, Unión Deportiva Salamanca y Mérida decían adiós a la primera división, Albacete y Rayo jugaban el playoff, los rayistas se salvarían y el año siguiente estarían en primera. Sin embargo, el Albacete cayó ante el Extremadura por un doble 1-0 y acabaría perdiendo también la categoría de primera división. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Me ha costado bastante investigar, esto lo tenía preparado desde antes de la pandemia, desde más o menos marzo-abril, durante la pandemia lo preparé. Si os ha gustado, dejar vuestro comentario, dar el like, suscribíos, y si dais muchos likes haré el vídeo de cómo 4 años después este gran equipo acabó descendiendo a segunda división, una de cal y una de arena. Nos vemos en la próxima, adiós, se despide Javier Ruiz.